¿Cómo están, queridos estudiantes? Los saludo nuevamente en esta clase virtual, la cual vamos a hablar de una etapa histórica importantísima. Pero antes de partir, quiero comentarles que yo, para estar haciendo la clase en este lugar, tomé todos los resguardos necesarios. Aquí está mi mascarilla, mi alcohol gel, porque tenemos que cuidarnos. Esos son los llamados, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud al autocuidado, al estar en casa, básicamente. Me vine para acá porque aquí tengo un espacio más amplio para poder explicar, porque también puedo contar con algunos elementos tecnológicos que en mi casa no tengo. Y bueno, vamos a ir mejorando los videos, la calidad. Aquí se produce un efecto de luz entre la cámara del teléfono y la luz del data, que lo vamos a ir mejorando. En fin, espero se encuentren bien en sus casas y los motivo ya a dar inicio a esta clase virtual, la cual se va a ir a mi canal de YouTube. Nosotros estábamos estudiando lo que era esta enorme etapa histórica que se conoce como la prehistoria. Y dentro de esta etapa histórica encontramos sucesos importantísimos que ya lo hemos trabajado a través de mis clases en mi canal, a través de videos educativos y algunas guías, ¿cierto?, que les he enviado también a los correos respectivos. Y esta etapa de la prehistoria, la cual ustedes sintetizaron muy bien en mapas conceptuales, alcancé a juntar algunos trabajos también aquí de ustedes que los voy a mostrar y los felicito por eso, los felicito porque los trabajos que me llegaron y que me han llegado en momentos tan espectaculares. Yo como profesor no esperaba menos de ustedes porque los conozco y sé la calidad de estudiantes que tengo. Así que muy bien, los felicito, chiquillos, por haber sintetizado la prehistoria a través de un mapa conceptual. Y ojo, que no es fácil hacer. Bueno, dentro de la prehistoria, que es la primera de las etapas de la historia universal, estudiamos todo lo que es el proceso de los homínidos, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Estudiamos acontecimientos importantes como lo fue la glaciación, que ayudó también al poblamiento del continente americano, cómo la evolución de los homínidos permitió ir poblando otros continentes, el paso del nómada sedentario a través de la agricultura y la ganadería, lo que es la revolución del neolítico, el descubrimiento y la dominación del fuego, en fin, varios sucesos importantes ocurren dentro de la primera de las etapas de la historia que se conoce como prehistoria. Ahora corresponde ya empezar a introducirnos a lo que es la segunda de las etapas de la historia universal, y esta se conoce con el nombre de la Edad Antigua. En algunas partes también la llaman el periodo clásico, pero partamos con el primero de los nombres, la Edad Antigua. El orden de las etapas de la historia universal es el siguiente. Prehistoria es la primera, la cual ya estudiamos. Ahora vamos a pasar a la segunda de las etapas de la historia, la que se conoce como la Edad Antigua. Y en la Edad Antigua, queridos estudiantes, destaca básicamente porque en este periodo es donde se empiezan a formar los primeros imperios, muchos de los cuales vamos a tener que estudiar o hacer una repasada o un breve viaje hacia el pasado para conocer un poquito de ellos. Aquí lo importante también es que cada uno de estos imperios entregó legados, inventó cosas que están presentes hasta la actualidad. Esa es la gracia de la historia, no es que la historia sean acontecimientos que mueren y no se sabe más de ellos, sino que muchos de los acontecimientos o sucesos históricos después repercuten en nuestro presente. Entonces, vamos a partir ahora estudiando la segunda de las etapas, la Edad Antigua, la edad de los imperios. Vamos a partir con una secuencia de imágenes en donde yo les voy a mostrar aquí varias fotografías, ¿cierto?, de algunos legados de algunos imperios. Las famosas pirámides de Egipto, la Esfinge, este código de leyes de Hammurabi, en donde se escriben las primeras leyes en Babilonia, la escritura cuneiforme que marcó un antes y un después. Me voy a pasar por aquí, la Gran Muralla China. ¿Cuál más tengo? Tengo por aquí los Sigurat en Babilonia, por ahí las culturas hindú, en fin. Este periodo destaca por esto, por la creación de grandes imperios. Al continuar con el PowerPoint que les preparé, aquí hay un mapa, ¿cierto?, un planisferio. Hay dos formas de cómo estudiar el mundo: a través de un globo terráqueo es más complicado porque hay que dar vuelta, o de la forma plana. Veo el planeta en forma de planisferio. Bueno, también por mucho tiempo se creyó que la Tierra era plana. Y aquí yo quiero mostrarles que en distintas partes del mundo se fueron formando imperios, como por ejemplo en el continente africano, ¿cierto?, la antigua cultura del antiguo Egipto. Aquí en el mar Egeo, en Europa, la antigua cultura de los griegos o la cultura de los helenos. Por aquí, en gran parte de Europa, tengo los romanos.
por aquí tengo la cultura hindú, la cultura china. Y en América, dentro de este periodo, solamente vamos a encontrar los mayas que estuvieron en América Central, porque los incas y los aztecas vienen mucho tiempo después, no están contemplados dentro de la Edad Antigua. En fin, en diferentes partes del mundo se fueron formando imperios, y a medida que yo voy a ir conversando estas clases, nos vamos a ir dando cuenta que muchos de estos imperios siguieron ciertas lógicas o se repitieron cosas entre ellos, a pesar que no hay indicios de que se hayan conocido. Vamos a seguir. Aquí yo tengo las etapas de la historia universal: la prehistoria, que ya estudiamos; la edad antigua, que la estamos comenzando a estudiar; más adelante, y ojalá Dios quiera que ya estemos en clase, vamos a estudiar la edad media, para continuar con la edad moderna, la edad contemporánea. Aquí falta una que es la nueva, que es la era globalizada, que es la que estamos viviendo ahora. Cada una de estas etapas tiene acontecimientos importantes. Aquí lo que me deja contento es que yo sé que la gran mayoría de ustedes ya saben muchas cosas que ocurrieron dentro de esta etapa, de la prehistoria. Y ahora estamos comenzando a estudiar esta, la edad antigua. Cada una de estas etapas tiene un inicio y un fin que lo marca algún acontecimiento histórico. En el caso de la edad antigua se inicia cuando el ser humano inventa la escritura. Ahí se inicia la edad antigua con las primeras formas de escritura. Escritura cuneiforme, como yo les había comentado, ¿cierto? Que se llamaba. Entonces, cuando el ser humano descubre la escritura, se da inicio a la edad antigua, y este mismo acontecimiento también da por terminada la prehistoria. Tiene que pasar muchos siglos de historia para que tengamos la caída del Imperio Romano de Occidente, y ahí termina la Edad Antigua. Entonces, la Edad Antigua comienza con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero desde aquí hasta aquí tengo siglos y siglos de historia. Bueno, recordemos un poquitito, ¿cierto? Este acontecimiento que es de la prehistoria, que también es uno de los sucesos que le da el vamos a esta edad antigua, lo que fue la revolución del Neolítico. La revolución del Neolítico, en palabras simples, habla del cambio de vida de los seres humanos, de nómade, de moverse de un lugar a otro, a sedentario, a estabilizarse en un lugar, y esto básicamente se produce porque incorporan a su vida la agricultura y la ganadería, por ende deben quedarse. Eso lo expliqué en mi clase anterior. ¿Por qué esto también es un acontecimiento importante? Porque a medida que los seres humanos se fueron quedando en un lugar específico, cada vez fueron llegando más, damos paso a los primeros poblados, las primeras aldeas, las primeras comunidades, y con el paso de los siglos, los primeros imperios. Entonces, este acontecimiento prehistórico también es un suceso que le da un avance hacia esta nueva etapa de la Edad Antigua. Mesopotamia tiene el título de ser el primero de los imperios, la cuna de las civilizaciones, el génesis de las civilizaciones, el inicio de las civilizaciones. ¿Por qué? Porque los indicios más antiguos, ¿cierto?, de un lugar en donde se haya formado una cultura, una civilización o un imperio, lo tiene Mesopotamia. La palabra Mesopotamia quiere decir entre ríos. ¿Por qué? Porque esta cultura se ubicó entre dos importantes ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. Hoy en día, estas localidades están habitadas por países como Irán, Siria, Irak, para que nos contextualicemos más o menos en qué parte, en el continente asiático. Entonces, Mesopotamia tiene el honor, ¿cierto?, de ser la primera de las civilizaciones, la cual ya les envié un video para que lo puedan ver, bien educativo, bien infantil, pero bien lúdico de poder comprender lo que dice. No obstante, yo les voy a recordar ahora. Dentro de Mesopotamia subvivieron otras culturas, como la cultura de los sumerios, la cultura de los babilónicos. No obstante, tanto sumerios como babilónicos también pertenecían a lo que es Mesopotamia. Por eso, cuando hablemos de Mesopotamia, en algún momento yo voy a hablar de los sumerios, en otro de los babilónicos, pero quiero que no se me pierda, porque vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, repasemos brevemente. El primero de los imperios de la Edad Antigua, el más antiguo, es Mesopotamia, que se encuentra en el continente asiático, en países que hoy día son Irán, Irak y Siria, y se ubicó entre el río Tigris y el Éufrates. Y dentro de Mesopotamia subvivieron los sumerios y los babilónicos. Avancemos. Dentro de los avances importantes de Mesopotamia, básicamente de los sumerios, se encuentra la rueda. Ellos inventan la rueda, crean la rueda, y este invento, cierto, que parece simple,
causó cambios pero significativos dentro de su forma de vida. Cuando yo les dije en un comienzo que algunos de estos sucesos históricos surgen en alguna etapa pero continúan en el tiempo, miremos la evolución de la rueda. De la primera rueda, ¿cierto? Y yo puedo avanzar hasta aquí. Incluso si usted mira por su ventana ahora o por cualquier parte va a haber un auto, una carretilla, lo que sea, y ocupamos aún la rueda que viene aquí, el legado, la herencia de los sumerios. Esta rueda les ayudó para varias cosas. De partida les ayudó para llegar a otros lugares de manera más rápida, ya no lo tengo que hacer caminando o quizás sobre un animal, que entonces ahora ya puedo inventar quizás una carreta, puedo llevar más cosas, puedo llevar más gente y puedo llegar de un lugar a otro de forma más rápida. Uno de los primeros aportes de la rueda. La rueda también les ayudó para fomentar el comercio, para aumentar el comercio, porque si antiguamente yo quería vender cosas o cambiar cosas o hacer un trueque, no sé, tenía que cargar un animal o yo llevarlo, pero ahora con la rueda ya puedo llevar más cosas y puedo llegar a otros lugares, por lo tanto la rueda también fomentó el comercio. Los hace llegar a lugares apartados, contactarse con otras culturas quizás y además fomenta el comercio. Por lo tanto, este suceso o este acontecimiento que ocurre dentro de la edad antigua con los sumerios es muy significativo. La escritura cuneiforme, que también está dentro de los avances en la cultura sumeria, ellos la inventan, a eso me refiero. Esto dejó estragos importantísimos. Yo aquí, al hacer este PowerPoint, tuve que escribir, aquí está el legado, aquí está la herencia. Esta escritura no murió ahí, sino que continuó, pasó a la siguiente etapa y la tenemos presente hoy en día. La escritura cuneiforme ayudó mucho y la escritura ayuda demasiado, porque gracias a la escritura se puede conocer la historia. ¿Por qué? Porque queda escrito, porque queda un registro. Hubieron algunos imperios que nunca escribieron y no se sabe mucho de ellos, por la simple razón que al no quedar nada escrito, se supone cosas sobre ellos. En cambio, la escritura ayuda a comprender la historia, a conocer la historia. Es como abrir un portal y conocer cómo funcionaban antes. Imagínense cuando se logró traducir la escritura cuneiforme, cuántas cosas más se pudieron saber sobre los sumerios que tuvieron siglos y siglos de historia. El sistema sexagesimal, que era una manera de contar primitiva de los sumerios, también es un legado porque este es el inicio de las matemáticas. Los sumerios contaban con las falanges de los dedos, que eran estas rayitas que están aquí, en donde cada rayita era un número. Entonces un sumerio cuando contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces en una mano tenía 12 y nosotros en una mano podemos tener 5 o 1 o 2 o 3, pero ellos contaban con las rayitas y cada vez que llegaban a 12 levantaban el dedo de la otra mano. Después levantaban otro dedo, entonces aquí yo no tengo 12, aquí ya tengo 12 más, por lo tanto aquí tengo 24. Y estas formas de contar, que se conoce como el sistema sexagesimal, en que ayudó un montón de cosas. Ahora yo ya puedo repartir los alimentos, saber cuánto para allá, saber cuánto para acá, puedo quizás cambiar cosas al decir dame 3 y yo te doy 3, o dame 4 y yo te doy 4. Entonces este sistema de conteo llamado sexagesimal también fomentó comercio, ayudó a repartir los alimentos, ayudó a contar, en fin, varias cosas. Al seguir avanzando, ahora nos vamos a ir, bueno, seguimos dentro de Mesopotamia, pero ahora nos vamos de los sumerios a los babilónicos. Los babilónicos, lo que se rescata de ellos, y una de las cosas más importantes, fue que ellos crean las primeras leyes de la historia, y estas leyes las mandan a escribir, como ya estaba la escritura, en una enorme piedra que se dejó en un lugar que podía ser visible para todos, cosa que cada persona que pase, obviamente que sepa leer, se les recuerden que ahí están las leyes, que estas cosas puedo hacer y estas cosas no puedo hacer. Estas leyes se conocen como la ley de Hammurabi, o la ley del talión, o la ley del ojo por ojo y diente por diente. Eran unas leyes súper estrictas, pero de alguna otra manera ayudó a ordenar la sociedad. Esta ley era gradual. Una persona pagaba según lo que hacía. Si yo robo, devuelvo. Si yo golpeo, me golpean. Si yo maté a alguien, debo pagar con mi vida. Entonces, cada vez que una persona quería cometer algún acto ilícito, lo pensaba porque sabía de que si era descubierto, tenía que pagar de la misma manera. Estas leyes así de drásticas y así de intensas ordenaron a Babilonia, y la gente de alguna u otra manera ya no hizo lo que quería porque había leyes que lo regían. La ley de Hammurabi dentro de Babilonia. Babilonia también destaca porque dentro de este lugar existe una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los antiguos jardines colgantes de Babilonia. Esto es una imagen
imagen nomás, porque no hay registros, ¿cierto?, de él, ya que en este periodo, por cosas obvias, no existían la cámara fotográfica ni nada de eso, pero se cree más o menos que pudo haber sido así. Esta historia cuenta que Nabucodonosor, un rey de Babilonia, manda a construir jardines, ¿cierto?, en los techos. ¿Por qué? Porque su prometida, antes de venirse a Babilonia, en el lugar, ¿cierto?, donde vivía, tenía muchos jardines, y cuando llega a Babilonia, su paisaje que veía era totalmente seco. Por lo tanto, este rey, Nabucodonosor, que también está en la Biblia, manda a construir o a traspasar todos los jardines a los techos, cosa que cada vez que su amada se levante y mire por la ventana, vea un panorama, que vea como que si los jardines estuvieran flotando. Por eso se llaman los jardines colgantes de Babilonia, que también pertenece, como dije, a una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dentro de Babilonia también, y los sumerios igual, está la construcción de los zigurat, que eran como especies como de pirámides escalonadas, eran como medias extrañas, eran súper altas, ya que se creía que mientras más alto, más cerca voy a estar de los dioses, porque esta cultura era politeísta, es decir, que adoran la existencia de varios dioses. Entonces estos templos cumplían un factor religioso, básicamente. Miren aquí, esto lo voy a dejar ahí como misterio, pero dentro de los sumerios también está la famosa historia de los Anunnakis. Los Anunnakis, ¿quiénes eran? Según los sumerios, eran personas que los venían a visitar de otros mundos, personas que no tenían alma y que les ayudaban en las cosas difíciles. Miren aquí hay una imagen de los sumerios que está tallada en una pared, y aquí los sumerios ya dibujaban o marcaban el sol y los planetas alrededor del sol. Pero según la historia, esto se descubrió siglos y siglos después con la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Y aquí ya los sumerios, siglos y siglos antes, ya lo sabían. Hay muchas historias sobre los Anunnakis, que eran estos seres sin almas que visitaban de vez en cuando los sumerios. Pero en fin, si usted quiere averiguar más de los Anunnakis, los invito a buscar por ahí. Los voy a dejar ahí con la duda. Egipto fue otro de las culturas antiguas que pertenecen a la Edad Antigua. Ellos se ubicaron en el continente de África. Recordemos que la que vimos recién, Mesopotamia en Asia, aquí estamos ahora en África, y esta cultura destaca por la construcción de sus enormes pirámides, que también están dentro de las maravillas del mundo antiguo. A diferencia de los jardines colgantes de Babilonia, estas se mantienen en pie. La gran esfinge que está aquí. Y vamos a repasar brevemente, o hablar brevemente de Egipto. Les voy a adjuntar también un link de un video que está súper claro y que es lo mismo que quizás yo voy a comentar ahora. Cuando hablamos de Egipto, inevitablemente tenemos que hablar de momias, tenemos que hablar de esfinge, tenemos que hablar de pirámides, tenemos que hablar de Tutankamón. En fin, ahora aquí tengo una momia, ¿cierto? Creo que no me veo muy contenta por la cara que tiene, pero aquí hay una momia ya más actual, y vamos a ver un poquito por qué viene el concepto de momia. Paréntesis, las momias de Egipto no son las más antiguas. Las momias más antiguas están aquí en Chile, en el norte, en la cultura chinchorra. Cierre paréntesis. Mira, aquí tengo una imagen de la esfinge, en donde la esfinge ya prácticamente su nariz no existe. ¿Por qué? Porque cuando los ejércitos de Napoleón, más de 1000 años después que Egipto desaparece como imperio, ocupaban la cara de la esfinge para afrontar, ¿cierto?, para hacer tiro al blanco, y la nariz era el centro. Por lo tanto, esto se destruye, ¿cierto? Bueno, ellos no pensaban que siglos después iban a ser patrimonio de la humanidad. Egipto, otra característica que tiene es que Egipto también ocupó la escritura. A diferencia de, aquí cambia el nombre, la escritura de los sumerios, que es la primera, es la uniforme, y la escritura de los egipcios se llama jeroglífica. Y los egipcios tenían personas que se encargaban de escribir todo el día, y esto era llamado los escribas. Y los escribas, ¿cierto?, eran nombrados por el faraón o por el rey de Egipto, y su misión era escribir todo lo que ocurría. Entonces imagínense, cuando se logra hacer la traducción de los jeroglíficos egipcios, fue un portal en donde se pudo descubrir muchas cosas de la antigua cultura de los egipcios. Entre paréntesis, igual, lograr traducir los jeroglíficos egipcios fue mucho tiempo después que Egipto había desaparecido. Y la historia cuenta que ahí, en el desierto del Sahara, alguien encontró una piedra de color negra, una piedra roseta, en donde estaban los jeroglíficos, estaban traducidos en diferentes lenguas, y eso sirvió, ¿cierto?, para poder traducir finalmente
finalmente los jeroglíficos. Es como misterioso que haya estado esta piedra ahí enterrada en el desierto, como diciendo, mírenme, aquí estoy para que logren descifrar la escritura. En fin, pero se logró hacerlo y con eso se logró conocer más este imperio. Por eso la escritura es importante. Dentro de Egipto también destacan los grupos sociales, que esto después se mantiene por mucho tiempo más en la historia. Cuando yo digo grupo social, me refiero a que las personas están predestinadas. Si a alguien le tocó la mala suerte de nacer en el grupo de los esclavos, va a tener que ser un esclavo toda su vida. No puede salir de ese grupo. Si a alguien le tocó nacer en el grupo de los campesinos, va a tener que ser un campesino toda su vida. No puede salir de este grupo. Cada vez que la pirámide se va hacia arriba es porque las personas de arriba son las más importantes y las más poderosas. Y como aquí la pirámide es más pequeña, da a entender que aquí hay menos gente. Por lo tanto, menos gente tiene el poder y acá abajo hay más gente, que es la gente que es dominada, ¿cierto?, por los grupos de acá arriba. Cada uno de estos grupos tenía funciones distintas. Los escribas, miren, como les comenté, su función era escribir lo que ocurría, los soldados, prepararse ahí para la guerra, si venía algún ataque de otro imperio, la nobleza, que eran los sacerdotes o los altos funcionarios, y el faraón de Egipto, que era el que estaba arriba, el que dirigía todo. Y estos, los tristes esclavos, que eran los que hacían el trabajo difícil. Grupo social, donde yo nazco, ahí me quedo. Eso es un grupo social. Hoy en día ya no vivimos en grupos sociales, esto ya no existe. Evolucionó o cambió, no sé si para peor o para mejor, pero hoy en día vivimos en clases sociales. Yo puedo nacer muy pobre, pero depende de mí o de las condiciones de vida o de las oportunidades que yo tenga, que puedo ir pasando de clases sociales, de pobre a clase media, a rico, no sé. Pero antiguamente en los grupos sociales no se podía. Esa quizás puede hacer una diferencia importante. Egipto se ubicó, como les comenté, ¿cierto?, en el continente de África, a orillas del río Nilo, y a otro costado se encontraba el desierto del Sahara. Y este río Nilo para los egipcios era considerado un dios. ¿Por qué? Porque dentro de Egipto también está el politeísmo. Y este río era considerado un dios porque cada cierto tiempo este río sale de su caudal e inunda ciertas partes. Miren acá arriba. Ahí sale e inunda, y cuando el río vuelve a su lugar de origen, como está aquí, deja los campos o las tierras con un fertilizante que se llama limo. Y este fertilizante era muy bueno para sus cosechas. Yo podía sembrar quizás por acá arriba, también iba a crecer, pero si sembraba por aquí, iba a crecer mucho más. Entonces los egipcios atribuyeron estas subidas del Nilo como una oportunidad de los dioses para cuando el río Nilo vuelva a su lugar poder sembrar. Tenían temor que el río Nilo desaparezca o que el río Nilo nunca más vuelva a salir de su caudal para dejar las tierras fértiles. Por esa razón adoraban a este río como un dios. Y además el río Nilo les servía para navegarlo y poder llegar a otros lugares. El río Nilo es el segundo de los ríos más largos del mundo. El primero es el Amazonas, el segundo es el Nilo, por lo tanto era completamente navegable y podían llegar de un lugar a otro, podían intercambiar productos o conocerse quizás con otras culturas o con otras partes de Egipto. Entonces este río Nilo era importantísimo para la cultura de Egipto. Los egipcios también, ¿cierto?, creían en la vida después de la muerte. Y dentro de sus dioses encontramos a Osiris, que era el dios que esperaba a las personas, ¿cierto?, una vez que habían fallecido, y por eso hacían todo este sistema de momificación. No todos, porque no era barato hacerlo, por lo tanto generalmente aquí estaban los faraones, las familias de ellos o personas que tenían los recursos para poder momificarse. La momificación consistía en extraer primero los órganos del cuerpo que están más propensos a que se echen a perder o a quizás a crear un mal olor. Había diferentes formas de cómo sacarlo. Hay algunos escritos que dicen que lo sacaban por la boca, por la nariz, dejaban limpio por dentro, después colocaban algunos embálsames y después colocaban estas como especies de género para mantener el cuerpo. Y dentro de los sarcófagos colocaban muchas cosas, colocaban monedas, colocaban platos, colocaban vasijas, colocaban comida, porque se creía que el muerto tenía que pasar por 7 vidas para poder llegar a Osiris y Osiris poder devolverlo a la vida nuevamente. Y en cada una de las vidas donde tenía que pasar, podía ocupar dinero, podía ocupar comida, entonces estaba todo a la mano. Por eso cuando abren un sarcófago de los antiguos faraones, abrir uno que se encuentre es saber que dentro van a haber muchas cosas valiosas. Por eso por mucho tiempo estas tumbas fueron saqueadas, porque se sabe que dentro de ellas había riquezas. Bueno, como les comenté, esta cultura también era politeísta, creía en la existencia de muchos dioses, y aquí destaca algo importante, porque lamentablemente, lo digo lamentablemente, por mucho
historia, la imagen de la mujer o el rol de la mujer estaba completamente apagado. El poder femenino viene mucho tiempo después. No obstante, aquí en Egipto una mujer tuvo el control del imperio y fue la última también, que fue Cleopatra, que según los escritos jeroglíficos era una mujer extremadamente hermosa, que con su belleza, ¿cierto?, atraía o podía frenar el avance de otros conquistadores. Si quieren indagar un poquito por ahí sobre ella, los invito, es interesante estudiar sobre Cleopatra. Finalmente Egipto, después de muchos siglos de historia, este lugar fue invadido por los romanos, quienes toman posesión de sus tierras y de sus costumbres. Como les dije anteriormente con Mesopotamia, el que quiera averiguar sobre el misterio de los Anunnakis, aquí les dejo otro misterio, que el que quiera por ahí puede indagar. Se dice que profanar una tumba de un faraón es llamar a maldiciones. Hay gente que incluso no se atreve a profanar tumbas de faraones por tener miedo a lo que puede ocurrir. Aquí hay un reportaje, ¿cierto?, de un diario en donde personas están abriendo o profanando la tumba de Tutankamón. Solamente les cuento que en menos de un año toda esa gente murió. ¿Por qué? Y ahí surge el misterio sobre la maldición de la tumba de Tutankamón, o quizás profanar otras tumbas. Sea cierto, sea verdad, bueno, ahí los dejo a ustedes si quieren averiguar un poquito más. Chiquillos, la actividad que les voy a dar esta semana no se envía, esta se hace en el cuaderno solamente, y como la semana anterior cumplieron muy bien con sus mapas conceptuales, esta vez viene algo súper práctico. 4 preguntitas, nada más. Usted coloque en su cuaderno de historia un guía número 6, clase Mesopotamia y Egipto, pregunta 1 la responde, pregunta 2 y nada más, no me lo envíe. La pregunta 1 dice: a pesar que Egipto y Mesopotamia se ubicaron en continentes distintos, tenían varios elementos en común. Señala 2. ¿Y por qué crees que coincidieron en esto? Una pista: Mesopotamia conoció la escritura, Egipto conoció la escritura. Ahí tengo un elemento en común. ¿Por qué habrán tenido este elemento en común? Busquen otros. A eso se refiere. ¿Qué cosas en común tenían Egipto y Mesopotamia que no se conocieron y que estuvieron en continentes distintos? ¿Por qué habrán llegado a la misma conclusión? ¿Eso qué? Pregunta 2. ¿Qué beneficios les trajo a estas culturas la incorporación de la rueda a su sistema de vida? Lo dije dentro de la clase y los videos educativos que les voy a enviar también. ¿Por qué les trajo beneficios haber inventado la rueda? ¿En qué les ayudó? A eso se refiere. Pregunta 3. Señala 4 elementos de esta etapa histórica que aún se mantengan en el presente. ¿Han sufrido algunos cambios? ¿Cuáles? ¿Qué elementos que surgen aquí en la edad antigua, qué inventos que surgen aquí en la edad antigua, los tenemos presentes en la actualidad? Debo decir, esto se creó en la edad antigua y está aquí y se ha tenido cambios. De esta manera cambió. ¿Eso qué? Y la pregunta 4, la última, dice: ¿estás de acuerdo con esta frase? Abro comillas: gracias a la escritura se puede conocer la historia. ¿Por qué? Si usted me coloca: sí, profesor, estoy de acuerdo. ¿Por qué? No, profesor, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Súper simple, nada más que eso. Espero les haya gustado esta clase, chiquillos. Se sube a mi canal de YouTube. Les voy a preparar una clase que les va a gustar mucho sobre los griegos, sobre los romanos, sobre los chinos, sobre los hindú. En fin, se nos vienen algunas clases más. Se cuidan en sus casas. Espero que estén todos bien y ojalá Dios quiera nos veamos pronto. Así que se suscriben a mi canal. Esta clase se va para allá ahora y si les gusta dejen un comentario. Les recuerdo, estas 4 preguntas no se envían, solamente las hacen en su cuadernito. Yo confío que lo van a hacer. Que estén muy bien. Un abrazo para cada uno de ustedes.